Con la crisis económica, muchos particulares, empresarios y autónomos contrajeron deudas que no podían pagar y por eso surgió en el año 2015 la Ley de Segunda Oportunidad. Gracias a ella se puede acudir a un mediador para no tener que perder el patrimonio y aunque no se llegue a un acuerdo, se podrá solicitar al juez la exoneración de esas cantidades siempre que se haya actuado de buena fe. Entre los requisitos para acceder a esta opción se encuentra estar libre de condenas o no ser culpable de administración desleal. Un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos con Dácil Plasencia Otero, que es abogada. Dácil, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Sí, vale, ¿qué tal? Bueno, podría parecer que es una ley que solo puede beneficiar a empresarios autónomos, pero es que también está abierta para particulares, ¿no? Sí, así es. Bueno, esto es algo que desconoce la mayoría de la gente porque siempre tendemos a pensar en deudor como una persona que ha emprendido una actividad empresarial. Claro. Vale, y sin embargo también está hecha efectivamente para personas físicas, pues para que la economía familiar también no se vea afectada por el patrimonio de sus deudas presentes y futuras. Bueno, ¿qué es la Ley de Segunda Oportunidad? Porque creo que la palabra lo dice todo, ¿no? Es darle una segunda oportunidad, por ejemplo, a esos particulares o a esos autónomos que, por ejemplo, tuvieron unas malas finanzas, ¿no? Bueno, pues efectivamente de lo que se trata es de que el patrimonio, sobre todo para que las deudas futuras, ¿vale?, no persigan o que le permitan tanto a las personas físicas como a los autónomos, que les permita efectivamente continuar adelante, volver a emprender otras actividades profesionales sin la carga de deudas pasadas o incluso aquellas familias que puedan conservar el patrimonio familiar, como puede ser una vivienda, por ejemplo, pagar las deudas y no tener que perder pues una vivienda. Claro, a eso iba yo, Dácil. En el caso de particulares, ¿de qué casos podríamos estar hablando? Bueno, podríamos estar hablando sobre todo de deudas hipotecarias, que es la más común entre todas, ¿no? Quizás la deuda de, bueno, pues cada uno de los particulares que habiendo pedido una hipoteca para la compra de una vivienda y que por motivos X, que efectivamente, como dijiste antes, pues que no tengan que ver con un deudor de mala fe, no hayan podido hacer frente a dichas deudas, no tengan que perder la vivienda familiar. ¿Y acaban librándose de la deuda? ¿Esto es más difícil de lo que parece o es muy sencillo? Vamos a ver, efectivamente es más difícil de lo que parece. Lo que no es que acaben librándose de la deuda, ¿vale? De hecho, hay deudas de las que no nos vamos a poder librar. Pensemos en un autónomo, por ejemplo, que tenga una deuda contraída con la Seguridad Social en la agencia tributaria y no puede alcanzar a la exoneración total de esa deuda. Va a tener que financiarla o va a tener que fraccionarla o se le puede ayudar. Vamos, se dan facilidades, se flexibiliza un poco, ¿no? Claro, pero de lo que se trata es de que una vez agotado todo el patrimonio, una vez agotadas todas las soluciones que se le brinden, aún así las deudas no persistan, es decir, que esas deudas sí que queden exoneradas. Porque puede pasar que el patrimonio se haya liquidado, que se haya intentado ofrecer a los deudores, a los acreedores, soluciones para satisfacer las deudas y a pesar de eso todavía que persistan estas. De lo que se trata es de que estas deudas no persigan el patrimonio personal. Para empezar, en todo esto hay que ponerse manos de expertos, me imagino, ¿no? Sí, correcto. Llevar este camino solo no es muy factible. No, ni es aconsejable ni tampoco la ley lo va a permitir, ¿vale? Claro. Lo primero que tendrían que hacer es solicitarlo a través de un mediador concursal, ¿vale?, que vendría determinado bien por un notario, bien por un registrador mercantil y ponerse en manos de este tipo de procedimientos, obviamente. Porque uno de los primeros pasos que se barajan es llegar, por ejemplo, a un acuerdo extrajudicial, ¿no? Tenemos que agotar la vía extrajudicial, efectivamente, sí. ¿Y ese proceso está tutelado por un juez? Sí, vamos a ver, de lo que se trataría en primer lugar es de que a través bien del notario o bien de un registrador mercantil se pusieran en manos de un mediador concursal, como decíamos, y que efectivamente estuviera tutelado a través de un juez. El juez dará una resolución final frente al acuerdo extrajudicial en el que el deudor pretende quedar exonerado de determinadas deudas o tener un plan de viabilidad con los acreedores. ¿Un plan de viabilidad que pasaría, por ejemplo, Dácil, por también ceder parte de su patrimonio? Sí, debería de ceder parte de sus bienes, ¿vale?, que no superasen la deuda contraída, ¿vale?, y que tampoco fueran, que le permitieran a él no superar el 50% de su patrimonio, es decir, que le permitieran quedarse con parte de su patrimonio. Y esta deuda quedaría también, o este plan de viabilidad, se le permite que dure hasta 10 años. Claro, porque yo digo, si tienen que ser parte de su patrimonio, ¿esto no lo hace más vulnerable al deudor? Pero es que ya lo es. Claro. Es que ya lo es. Lo que sí que le permite es que parte de su patrimonio no quede afecto al mismo. ¿De acuerdo? De manera que no pueda perderlo todo. Por ejemplo, aquellos bienes que le sean útiles para el desarrollo de su actividad o, por ejemplo, para que no pongan en peligro la pérdida total del patrimonio de su familia, como puede ser la vivienda familiar, esos que queden por fuera.
¿Y ¿vale? si no se ha alcanzado, por ejemplo, un acuerdo en la parte extrajudicial, qué camino se inicia entonces? Entonces sí que se iniciaría el camino de, bueno, pues ir o bien al juzgado de primera instancia en determinados lugares o al juzgado de lo mercantil. Y se puede solicitar ante el juez el concurso de acreedores voluntario, ¿no? Correcto. En ese sentido, ¿cómo se procedería? Bueno, pues se solicitaría el concurso, evidentemente, se abriría el concurso de acreedores voluntarios con los requisitos establecidos, que previamente, pues que durante los 10 años anteriores no haya sido beneficiario de esta ley de la segunda oportunidad, que no tuviera ninguna sentencia que le condenase en firme. Que todo esto es lo que se entiende por un deudor de buena fe, ¿vale? Que haya venido intentando contraer ese acuerdo extrajudicial, y con todos estos requisitos pues terminaría el concurso con la exoneración de aquel patrimonio que hubiera quedado libre y que de alguna manera hubiera servido para pagar a los acreedores. Claro, se habla de buena fe y de mala fe. ¿Lo de la mala fe también se puede demostrar de alguna manera? Sí, claro, por ejemplo, que anteriormente haya sido condenado por un concurso culpable, es decir, que haya sido un insolvente punible, aquella persona pues que obviamente ha afectado sus bienes a determinada actividad o que haya intentado deshacerse de determinadas deudas eludiendo el pago o eludiendo la liquidación de su patrimonio. ¿Y hay algo de la letra pequeña que deberíamos saber que a lo mejor se nos escapa y que podríamos pasar por alto? Ya decías anteriormente, por ejemplo, que no todas las deudas desaparecen, las que tienen que ver, las deudas públicas con la Seguridad Social y con Hacienda se mantienen, ¿no? Sí, también, por ejemplo, las deudas de la pensión de alimentos, por ejemplo, también se mantienen. O sea, lo que intentaríamos hacer es que la mala fe se entiende que incurres en ella cuando intentas eludir el pago del acuerdo al que previamente has llegado para que tus acreedores puedan verse satisfechos, pues efectivamente, o no poder pagar a la administración, porque podríamos caer en el pillaje de decir, bueno, pues dejo de cumplir con mis obligaciones, que sé que hay una ley que me va a amparar, ¿no? Entonces, para poder evitar esto hay que tener un freno y un límite. Obviamente la administración es uno de ellos, las deudas por pensión de alimentos es otra. Bueno, y si se obtiene el beneficio de la ley de segunda oportunidad, Dácil, ¿seguirá apareciendo esa persona en la lista de morosos? Sí, durante 5 años va a tener que mantenerse en un registro de morosos, ¿vale? Que es un registro que aparece en el registro mercantil para que todas las entidades de crédito o cualquier otro acreedor que pudiese emprender la actividad con él en el futuro pudiese obtener información financiera o del riesgo de crédito de esta persona. ¿Y quiénes pueden acceder a consultar esa lista de morosos? Pues todas estas personas, por ejemplo, las entidades financieras, las administraciones públicas y otros acreedores que estén dentro del registro mercantil o que sean ya empresarios, sociedades que pretendan pues financiar o contactar, emprender actividades profesionales con estas personas. Bueno, ¿y qué pasa con los acreedores? Porque, claro, ¿quién les repone a ellos esa deuda que el juez le ha perdonado al deudor? Bueno, finalmente la exoneración de este tipo de deudas quedaría, bueno, como la palabra dice, queda exonerada. Vamos a ver, de lo que se trata es de evitar que el deudor continúe con una deuda o que los intereses le hagan imposible volver a iniciar una actividad. Por lo tanto, los acreedores que no hayan quedado satisfechos, pues... A eso iba yo, Dácil. ¿El acreedor todavía puede reclamar? Podrá seguir reclamando en la ejecución, ¿vale?, determinado tipo de patrimonio que no haya quedado satisfecho, pero obviamente hay parte de la deuda que va a quedar exonerada. Igualmente, en un acuerdo extrajudicial también hay parte de la deuda de la que exoneraría al deudor. Ya estábamos diciendo al comienzo que es una ley que data de 2015, tal vez todavía poco conocida, pero ya hay un bagaje de gente que se ha beneficiado de esta ley de segunda oportunidad, Dácil. Bueno, sí. No sé si por los casos que a lo mejor tú puedas manejar. Sí, pero de todas formas sigue siendo, es verdad, una ley que queda un poco al margen del conocimiento del ciudadano de a pie o de muchos autónomos, pequeña empresa. Sí. Bueno, pues ahí saben ustedes que existe esa ley de segunda oportunidad, como decíamos, del año 2015. Hemos querido saber quiénes se pueden beneficiar de esta ley, que no solo está abierta para autónomos o empresarios, sino también para, como estamos diciendo, para casos particulares. Dácil Plasencia, abogada, ha sido un placer que nos acompañe esta mañana en Buenos Días Canarias. Igualmente, gracias. Hasta la próxima.